Cuando pienso en Enrique Dussel, pienso en un filósofo que decidió escuchar las voces que la historia había dejado afuera. Su pensamiento no nace en una cátedra de Europa, sino en los márgenes de América Latina, donde la vida duele, pero también resiste. Hoy quiero hablarte de él, de su ética y su política de la liberación, de cómo desde los rostros concretos de los padres surge una nueva forma de pensar, de creer y de actuar. Dussel nació en Mendoza en 1934. Su vida, marcada por el exilio durante la dictadura, se transformó en testimonio de pensamiento y compromiso. Vivió en Europa, estudió a fondo la filosofía moderna, pero volvió su mirada a América y se preguntó: ¿Por qué seguimos pensando desde categorías que no nacieron de nuestra historia? En medio de un continente oprimido por la dependencia y la pobreza, Dussel propuso una filosofía desde la exterioridad, es decir, desde lo que no tiene voz dentro del sistema. así nace la llamada filosofía de la liberación. No busca repetir las teorías de los centros de poder, sino escuchar la sabiduría de los márgenes, los pueblos originarios, los campesinos, los pobres. Frente a la filosofía del yo pienso, Dussel propone una filosofía del tú me importas. Frente a la modernidad eurocéntrica, una razón ética y política que se deja interpelar por el otro. Él lo llama la analética, un diálogo asimétrico dentro del otro, el pobre, el excluido. Rompe el silencio y me obliga a responder. Pensar ya no es un lujo, sino una responsabilidad frente al sufrimiento del mundo. En su obra Ética de la Liberación, Dussel anima a cuestionar todas las éticas modernas. La de Kant, porque olvida al pobre en nombre del deber abstracto. La de Habermas, porque confía en un diálogo que en la práctica solo pueden tener los privilegiados. Y la de la utilidad, porque mide el bien por el beneficio, no por la vida. Dussel parte de un principio simple y radical. La vida del otro es lo primero. Todo acto ético comienza cuando reconozco en el rostro del otro un reclamo. No me mates, ayúdame a vivir. Desde ahí, la ética tiene tres dimensiones: la material, la intersubjetiva y la histórica. La material, que pregunta si las acciones favorecen o no la vida concreta a la persona. La intersubjetiva, que busca una comunicación solidaria y justa. Y la histórica, que impulsa la transformación de las estructuras injustas. Así, la ética deja de ser una teoría fría y se convierte en una praxis de liberación. Amar, pensar, actuar, todo se mide por el respeto y la promoción de la vida de los más pobres. En su crítica al eurocentrismo, Dussel denuncia algo que todavía nos marca: que Europa se presentó como el centro del mundo y a nuestros pueblos los relegó al papel de imitadores. Pero América Latina, dice él, tiene una voz propia, un pensamiento encarnado en su historia, en su religiosidad popular, en sus luchas. Liberarse también es descolonizar el pensamiento, volver a mirar el mundo desde la herida y la esperanza de los pueblos del sur. La ética dice Dussel, no puede quedarse en buenas intenciones. Si la injusticia es estructural, entonces la liberación debe ser también política. En su política de la liberación, Dussel propone una forma nueva de pensar el poder. No el poder como dominación, sino como servicio. El verdadero poder es el pueblo organizado,
el que nace desde abajo, no el que se impone desde arriba. Frente a las democracias formales y vacías, él defiende una democracia participativa, una liberadora, donde el pueblo no solo elige, sino que decide, discierne y transforma. La política de la liberación es la traducción práctica del principio ético, proteger la vida, especialmente la vida amenazada. En este sentido, el pobre, el migrante, el descartado, los que el sistema deja fuera, se vuelve el punto de partida de la política justa. No se trata de hablar por ellos, sino de construir con ellos. Por eso dice Dussel, toda política auténtica es respuesta a las víctimas. Ética y política se entrelazan. Una de sentido, la otra de forma. La liberación no es un concepto del pasado, es una tarea abierta. Dussel nos enseña que pensar desde América Latina es pensar desde las víctimas, pero no para quedarse en el dolor, sino para crear un futuro distinto. Su voz sigue resonando en movimientos sociales, en teologías populares, en comunidades que sueñan con un mundo donde nadie quede afuera. Podríamos resumir su mensaje así: liberar es amar concretamente. Desde el otro lado de la historia, desde los márgenes, Dussel nos invita a mirar la vida con ojos nuevos, a dejar que la voz pobre nos evangelice y hacer de la filosofía y de la fe un acto de liberación. Donde hay un oprimido, Es necesario una filosofía de la liberación. Enrique Dussel.